juntas en la comedia. ¿Juntas ni difuntas? No. Pero sí estamos más vivas que nunca. Juntas convertimos la comedia en poder. Juntas creando en todo el país. Juntas riendo fuerte. Juntas reinventando el humor. Juntas cambiando nuestro mundo. Una risa a la vez. Juntas en la comedia. CIMAC Radio presenta Juntas en la Comedia, un espacio feminista hecho por y para mujeres, donde la risa, la reflexión y la crítica se suben al escenario. Con Antón Chingona, Corina del Carmen y Adriana Chávez. En este espacio demostramos que en la comedia y en el mundo, el peor enemigo de una mujer es el patriarcado. Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a un episodio más de Juntas en la Comedia, el podcast donde vas a conocer a tu nueva comedianta favorita, si es que no tienes una todavía. Prepárense porque hoy tenemos una mezcla explosiva de bata de laboratorio, plumones de maestra y remates afilados. Así es. Tenemos con nosotras a una mujer que además de tener una carrera que va en escalada en la comedia, también tiene una trayectoria en la ciencia, combinando microscopio con el micrófono y sin ningún arrepentimiento. Órale, fíjate que nuestra invitada de hoy es biotecnóloga, docente, productora, comediante y en sus ratos libres sigue siendo todo eso porque no le da tiempo de descansar. Oye, pura multitasking aquí en el programa, ¿eh? ¿A qué hora duermen estas señoras? No lo sabemos, pero demos la bienvenida a Cintia Peñalosa. Muchas gracias por invitarme, amiguitas. Quisiera agregar fragmentada a tiempo completo. Esa es mi definición. Así lo hace, con falta de sueño. ¿Te alimentas a base de café? Sí, pues no me gustaría decir la verdad, pero coquita, cigarro, café y todo en uno. El secreto del éxito. Y de la eterna juventud, claro que sí. Oye, pues vamos a empezar platicando un poco sobre tus orígenes. ¿Cómo fue ese primer piquete del virus de la comedia? ¿Te mordió en el laboratorio o dónde lo agarraste? Virus de la comedia, verdaderamente. Yo considero que desde hace muchos años me gusta consumir comedia. Y siento que no lo he perdido y eso me da gusto. Me gusta mucho escuchar a otra gente hacer comedia y siempre tenía ese interés de cómo lo hacen, cómo se crea, etcétera, ¿no? Y un día fui a un bar a escuchar trova, según yo, con unos amigos, y llegamos tarde, ya no había trova, y había unos chicos haciendo comedia local. La verdad no me acuerdo de quiénes eran, no puedo decir nombres, pero los vi y empezamos a hacer esta plática de, ay, pues, ¿tú crees que podrías hacer eso? La pena, el miedo a hablar en público, y yo dije, pues no sé, el típico de, pues soy cagado, soy chistoso. Entonces hicimos esta plática y nos escuchó el dueño del lugar. Y el dueño nos dijo así que pues esto es un foro libre, nos gustaría probar de todo. Si un día se quieren subir, adelante. Y fue una apuesta entre amigos de que, ay, ¿te subes? Sí. Y entonces, pues en eso quedó. Yo la verdad pensé que era una plática de borrachera, pero al día siguiente el dueño sí le escribió a la persona con la que iba en ese entonces y le dijo, en un mes les doy una fecha para que se presente. Wow. Nos dio un mes y yo en un mes escribí unos fabulosos 10 minutos que según yo eran 10 minutos, ¿eh? Que la verdad, sí, aparte. Wow, o sea, vamos por todas. Sí. ¿Cuál es 3? ¿Cuál es 5? 10. Sí, 10 minutos y de hecho para ese primer show que tuve yo hice un chiste que sigo ocupando. O sea, ya está limpio y ya está diferente, pero sí escribí algo que fue útil después. Y así empecé haciendo show, haciendo comedia como Dios me dio a entender que se hacía, viendo a las personas que yo admiraba que en ese momento consumía comedia, que eran mexicanos. O sea, yo no consumía comedia así, ay, Dave Chappelle. Uh-huh. Yo veía a Ricardo Farrell. Claro. Y entonces esos eran mis referentes y así empecé a escribir y pues luego fui conociendo comediantes locales
y a quien yo considero que es mi padrino de la comedia, que es Chimistlán, que él sí fue el que me enseñó la estructura de la comedia, o sea, cómo se escribe, premisa, remate, herramientas de remate, etcétera. No les hemos dicho, pero Cintia es de Puebla. Sí. A eso se refiere con esas comediantes locales. Porque locales ¿de dónde? Oigan, y nos va a contar Cintia cómo fue esa primera vez en el escenario. Mágica. Sí, fue quiero que me aplaudan más, porque claro, yo tengo una carrera científica cuadrada. Bueno, no, para mí la ciencia es muy creativa. Está padre, sí. Juegan a ser Dios. Totalmente. Yo, niños vaca, así, lobos dinosaurio. ¿Qué pasa si le pongo una cola a esto? Sí, que no se diga, que no hay creatividad ahí. Pero yo sentía que era un trabajo como muy serio, ¿no? O sea, como el laboratorio no es un lugar para estar jugando. Y entonces explorar esta parte creativa de mi personalidad, porque aparte yo no me consideraba una persona súper histriónica o chistosísima o así. Y eso fue, yo creo que lo que me empujó a seguirlo haciendo, como wow, hay una parte creativa de mi personalidad que no había explorado y que quiero seguir explorando, porque aparte la comedia me dio una plataforma como de opinión que yo no tenía, como que yo me guardaba mucho mis sentimientos reales. Wow. Entonces cuando exploré esto de puedo decir cosas que aparte hay unas que sí están bien de ojete, funables, ¿no? Pero que si aprendo a decirlas de cierta manera dan risa y empatan con la gente, y este sentido de mi opinión puede ser compartida con alguien más y que sea retribuida, o sea, bueno, que sea aceptada, eso, wow, qué poder. Sí, esas cosas que más nos dan vergüenza luego son las que más pegan, porque justo más personas se avergüenzan de las mismas cosas, ¿no? Sí. Y está padre ser honesta. Te iba a preguntar sobre esa primera vez en el escenario y ya se me olvidó. Pero no, yo quería preguntarle, bueno, me gustó mucho justo lo que comentaste de la opinión, porque algo que yo le aprendí aquí a la señora comediante Corina del Carmen es esta parte fuerte del stand-up, que es comedia de opinión. Ella defiende mucho esto y me encanta porque creo que muchas personas no tienen conciencia de esta parte. Me encantó que lo mencionaras. Y la parte de la conexión. O sea, porque sí es cierto que el estar en un escenario con gente en vivo y tener esa sensación física de que estamos compartiendo. Y aparte de aceptación, porque yo siento que tengo rasgos de la personalidad que yo sentía que eran características no tan buenas. Okay. Por ejemplo, yo soy una persona muy neurótica. Okay. Entonces, como que aprender a hablar desde mi neurosis como personaje, pero en realidad no es personaje tanto, wow, qué poder. O sea, como sí me dio mucha plataforma de decir, bueno, yo soy así y está padre ser así. Oye, y justo ya me acordé que te iba a preguntar, ¿cómo es que pues te da más soltura o más confianza contarle estas vulnerabilidades a extraños que a personas cercanas? Está bien raro, ¿no? Yo creo que sí son mis daddy issues un poquito. Quiero mucho a mi papá, que si escucha esto te quiero mucho. Pero... Gracias por mi trauma. Dele domingo, señor, si está escuchando esto. Pero, yo tenía una relación muy rara con mis papás. O sea, como siempre fui esta niña de los plumones y de sacas buenas calificaciones y soy la niña que se porta bien y ya no soy una niña, ya soy una rucona de 32 años. Una niña de 3,000 meses. Pero, aprender a manifestar esa parte de... Está bien tener matices, o sea, está bien no ser 100% perfecta y que la gente reconozca que nadie es perfecto. Creo que eso me abrió mucho panorama. ¿Y qué manera de encontrarlo? Porque en la ciencia sí se casa mucho esa visión como de la gente ñoña, súper aplicada, muy perfecta. La metodología sí siempre es puntual y justo se tienen que seguir siempre los mismos pasos, etcétera, etcétera. Me encanta la diversidad que estás trayendo a la mesa, como vamos a hablar un poco más adelante de eso, ¿no? De cómo coexisten estos dos mundos, porque también me fascina que hayas llegado a la comedia por explorar, o sea, sin un curso como tal, ¿no? O sea, como con ganas de experimentar, abriéndote el espacio, eso
pues es también muy válido. Creo que es más importante eso, ¿no? Tener una urgencia de decir algo que cualquier herramienta que puedas tener, y pues qué chido que lo encontraste en la comedia y qué bueno que sobreviviste y no te fuiste corriendo del escenario, aunque sí podría ser buen cardio eso. Bueno, oigan, queremos saber de ustedes, si tienen preguntas para Cintia o para nosotras. Recuerden que el teléfono en cabina es el 55 35 08 47 61 y nos pueden escribir en X y Facebook a través de CIMAC Noticias. Mientras, vamos a un corte, métanse a nuestro Instagram, así en lo que están esperando que regresemos, es juntas.comedia, para que vean los shows que tenemos esta semana y, ¿por qué no?, el reel de Cintia, por si no lo han visto todavía. Ahorita regresamos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 08 47 61. 5535 08 47 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Pues a ver, regresamos ya, así como que metimos cuarta velocidad, o sea, ni siquiera arrancamos en primera, porque ahí en el corte Cintia nos empezó a platicar una experiencia que creemos que tienen que escuchar, porque es muy emocionante, nada más de escucharla, estamos aquí hasta con la piel chinita. ¿Nos va a contar? Cuéntanos, queridísima Cintia, ¿cómo fue dar show ante 3,000 personas? Así como lo oyeron, y en Puebla, o sea, casi toda la entidad estuvo ahí. Y colonias aledañas. Tlaxcala estaba incluido ahí, porque... No, pues sí fue impactante. Yo llegué, bueno, les contaba, me contactó el equipo de, pues ¿se puede decir quién o no decimos? Bueno, me contactó el equipo de una gran comediante que... Sí, y si decimos y la tagueamos, así de escúchanos Sofía Niño de Rivera. Me contactó el equipo de trabajo de Sofía para abrir el show en Puebla. Y yo, a ver, ya llevaba como 1 año y cachito haciendo comedia, pero realmente es poquito tiempo para mí. O sea, para ver, en el momento que a mí me contactó, mi impacto fue eso, que yo no me creía capaz de estar en ese lugar en ese momento. Que ya ibas a comprar tus boletos para irla a ver. Exacto. Y hola. Pero los años de Cintia corren más rápido que los normales, ¿no? Sí. Ella dice eso, yo lo hago, se sube, lo hace y ya está. Así es, y el talento, mira, le vale cuántos años tengas en la comedia. Y entonces, pues me contactó el equipo y yo llegué, o sea, es que mitad modo fan, mitad modo en pánico, porque yo nunca había estado ante tanta gente. Llegaste el mero día. Llegué el mero día. Sí, porque me contactaron 1 semana y media antes, 2 semanas antes, y me dijeron, pues llega hasta el día a tal hora, ¿no? Y yo, ok. Y tú, no, ese día no puedo porque tengo boletos para un show. Espérate, yo daba clases. O sea, yo fui arreglada para dar show a dar clase. ¡Amor! Y la teacher a full. Y entonces ya me salí de dar clases. Nada de pedir el día ni de que me enfermé. Exacto, es que yo dije, si no doy clases me voy a estar paniqueando 5 horas. Entonces, no, necesito hacer mi vida normal y ya luego vemos, ¿no? Sí, exacto. Llegué al lugar. Así ubicarme en mi realidad. Llegué al lugar y yo con el policía de la entrada, y yo, oiga, joven, ¿dónde entra el talento? Y él así de, ¿tú qué? ¿Vas a barrer o qué? Es que traigo el catering, dice. Me dice, ahí en la puerta de cristal. Y yo llego a la puerta del cristal y otro guardia, ¿tienes la pulsera de acceso? Y yo, ¿qué? Entonces ya, le hablo No, pero traigo unos chistazos, como ve. Le hablé a la persona que estaba en contacto conmigo y yo, oye, me están pidiendo una pulsera. Y él así de, pero la tengo yo. Y yo, bueno, sales por mí, por favor. Y entonces ya salió por mí, me dio la pulsera. Entramos al auditorio, que es un auditorio gigante, y los camerinos son como 3 veces mi casa. Wow. O sea, yo solo he visto 3,000 personas en el transborde de Pantitlán. En la marcha LGBT, dices. Y ya me dejaron en un camerino sola. Y aparte yo pensé que, o sea, que iba a haber otra persona abridora aparte de mí, ¿no? O sea, yo dije, ay, no puede ser. Y entonces... Que te cargas toda la chamba, ¿sí? Primera llamada. Como Atlas cargando el mundo. Segunda llamada y yo sin ver
a Sofía. O sea, porque yo estaba sola en un camerino y la segunda llamada yo, ajá. Lo que salga. Y entonces ya, tercera llamada, todo oscura, me llevaron así como artista. Yo, Bad Bunny y yo somos uno mismo en ese momento. Me pasa alguien un micrófono porque todo así, o sea, tras bambalinas. Voy a soñar con esto hoy. Me pasan el micrófono, me abren el telón, doy un paso, todo a oscuras y me pegué con la mesa que estaba pues ahí de escenografía, ¿no? Me pegué, pues aparte mido 1.5 metros, entonces la mesa me dio aquí en el esternón y yo así con el micrófono ya prendido, yo rodeando la mesa y ya de repente prenden el seguidor. O sea, jamás voy a vivir eso otra vez, yo creo. O sea, ver ojalá ver a tantas personas, pero aparte pues, o sea, modo abridor en serio, ¿no? O sea, la gente sigue entrando, una cosa difícil. Güey, 3,000 personas. ¿Y qué? O sea, ¿qué pasa por tu cabeza en ese momento? No, pues yo estaba así de, por favor, llega rápido un chiste, llega rápido. O sea, pensé eso, no sé, habré hecho 12 minutos. Los 12 minutos pensé, llega el chiste. ¿Podemos saber cómo abriste? Me da un chorro de curiosidad. ¿Qué es lo primero que salió de tu boca? Yo creo que sí dije como, Paula, buenas noches. Pero o sea, como si estuviera tocando la puerta de alguien y yo, no, cálmate. Pero, o sea, lo que me impresionó mucho fue la capacidad de estar pensando tanta mamada al mismo tiempo. Yo estaba pensando en lo que llevaba para decir, que el público estaba entrando, que en mi cabeza, en el archivero estaba de, pero lo tienes que hacer bien porque Sofía está escuchando, según yo, ¿no? Y yo, está escuchando. Entonces ya, y el momento que siempre se va a quedar en mi memoria fue, pues obviamente darme cuenta que no había otro abridor. Y entonces ya cuando terminé mi rutina, aplausito y todo, presentar a Sofía, o sea, como decir, denle un fuerte aplauso a Sofía Niño de Rivera, y todo así, wow. Sí sentí magia, me salí, aparte yo llevaba un prop, porque en ese entonces contaba un chiste con un prop, con una lona, y entonces yo saliéndome del escenario con mi lonita y el micrófono, y yo, ya lo hice. Un aplausito, dijo, pero imagínate un aplausito de 3,000 personas. ¡Wow! ¡Felicidades! Fue muy bonito. Se va a quedar siempre en mi memoria y agradecer a la gente que, sin conocerme, porque, o sea, yo llegué a abrir a Sofía a través de gente que no me conocía, pero que vio mi trabajo. Entonces, para mí eso fue muy valioso, porque dije, bueno, entonces a alguien que no me conoce validó lo bien hecho que está mi comedia. Está padrísimo. Qué chido. No, y además, a mí me pone a pensar mucho. Porque mi hobby favorito es sobrepensar, ¿no? Entonces, estar lista. O sea, estar lista para la acción, así durísimo, sin saber. O sea, ahí no sé cuánto tiempo estuviste sola en camerino, pero pues que ya, o sea, no hay de que, sí, cotorreamos, si puedo hacer una pruebita de audio. No, o sea, como vas, órale, ahorita ya la siguiente semana. Yo le pedí a la persona, al equipo de Sofía, que si me dejaban caminar el escenario antes, porque yo nunca había estado en un escenario tan grande y yo no quería dar un Juan Gabrielazo, ¿no? De que me fuera. Y la persona que me dijo así de, ¿nunca has estado acá? Y yo, ¡ay! Tampoco me humilles, Tampoco me humilles. Y yo, ¿no? Y entonces, o sea, nos vimos a los ojos y pensamos así de que, como, güey, gran shot. Sí, yo dije, el mejor día de mi vida, y el güey, ¿a quién trajimos? Así, ¿quién pitos? Está aquí. Fue magia. Sí. Qué bueno. Qué bueno que te tocó vivir eso, la neta, muchas felicidades, porque pues seguramente hay mucho trabajo duro detrás de ese video que vio la persona que te eligió. Y qué chido que tu sensación fue mágica y no de chin, la cagué, o chin, no sé qué, o no lo hice como... No, que lo cuentes desde la experiencia, que fue súper chido, que lo disfrutaste, que te llevaste ese aplauso de 3,000 personas y dijiste, quiero más. Sí. Obviamente después de eso, o sea, me salí, ya Sofía empezó a dar su show, me pusieron una sillita ahí al lado, pero yo me fui unos sólidos 3 minutos al camerino a llorar de las emociones, de todas las emociones que tenía. Yo me fui a llorar poquito, de felicidad, de nervios, de todo, y ya. Oye, ¿y cuál fue el chiste que más amaste decir en el escenario? Ahí en 3,000 personas. Es un chiste de mi esposo. Y que ahorita platicamos en el primer bloque, fue el primer chiste que escribí. ¿Qué? Entonces, ya verlo evolucionado, verlo brillar, porque aparte fue el chiste que vieron en el reel, o sea, fue el por qué me llamaron, ¿no? Entonces, como digno que lo vuelva a decir, ¿no?
Ya, estuvo chido. El leitmotiv de tu rutina. Sí, no, pues cierra perfecto ese ciclo, ¿no? De empecé porque dije, sí, claro que podemos hacerlo y claro, una apuesta. Y órale, ¿hasta dónde te lleva ese primer paso? Me encanta porque justo estas entrevistas que hemos tenido es de cómo cumplir tus sueños sin seguir las reglas. O sea, hay muchas que sí estaban conscientes de las reglas, como la teacher Mariana, que decidió desobedecer. Cintia, más bien como inocente, dijo, ay, ¿qué es esto? Ella, sin saber que existen las reglas, igual fue y lo hizo. Y me gusta mucho como escuchar estas historias de estas mujeres inspiradoras, porque luego pensamos que hay que tener millones de seguidores y tal. Pero, güey, en cada lugar de las entidades del país hay unas comediantas súper chidas con estas historias de, güey, sí se puede, los sueños sí se cumplen, se hacen realidad a través de la necedad, de la perseverancia o del solo creer en mí, ¿sabes? Sí, o sea, yo creo que, porque genuinamente, como les decía, estaba en un punto en el que yo no creía que fuera posible, pero yo dije como, wow, o sea, estoy viviendo cosas que pensé que eran sueños nada más. Está padre. Qué chido. Oigan, amigas, bueno, terminamos este bloque, pero como buenas mujeres multitasking, ya estamos listas para lo que sigue. Ahorita regresamos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Bueno, pues ya estamos aquí, regresamos platicando con Cintia Peñalosa. Y tú estás en Puebla, tierra del mole, iglesias y gente que te dice mijita mientras te juzgan con la mirada. ¿Cómo es hacer comedia allá? ¿Es de risa o de que sacan el rosario? Siento que la opinión externa es que Puebla es un público difícil. Ok. Eso, lo he escuchado varias veces, sobre todo de comediantes capitalinos, porque acá, la verdad, yo he notado lo contrario. Ya cuando aprendes a hacer reír a gente que no se ríe, vienes a un lugar diverso y que todo el mundo viene a pasársela bien, te la pasas increíble. Yo, los mejores shows que he tenido sí han sido aquí, porque digo mis mamás y todo el mundo está así, cosa que en Puebla me costó. Hay de todo. Pero pues sí, la gran mayoría sí es el estereotipo poblano, panista, católico. Sí es verdad. También creo que yo siento que me ha servido mucho para hablar de temas que yo quiero hablar. Uh-huh. Porque si tú encuentras la manera de hacer reír a un público así, sosteniendo tu opinión y sosteniendo tu humor y tu chiste y tu esencia, es mucho más fácil ya cuando sales de esa cajita de prejuicios, la verdad, yo siento. Sí he visto cómo la gente sufre, sí he visto comediantes muy buenos pasársela muy difícil en Puebla. Bien raro. Sí, pero pues así es. Creo que es difícil, en este punto de la comedia poblana es muy difícil la convocatoria, no sé si es en todos lados o es allá. Yo no he encontrado mi nicho de público, la verdad. Yo, pues ahí voy, ¿no? De repente le hablo a las señoras, de repente le hablo a las parejas, de repente le hablo a los viejos miados, a ver qué funciona. No he encontrado un público en el que yo diga, soy lo máximo acá. Okay. Pero está bien la diversidad. Pues bueno, si haces reír en Puebla, puedes hacer reír en el Vaticano, ¿no? Esa es la ventaja. Oye, ¿y te has topado con públicos así muy conservadores? Obvio sí en Puebla, pero ¿de qué se ofende un poblano? O sea, ¿qué de tu comedia hay que ahí pica? Yo creo que, o sea, en Puebla y en toda la República, el tema que más me ha costado tratar es el de no ser madre. Yo abiertamente he decidido no maternar como elección de vida. Uh-huh. Y es un tema muy difícil. Yo no sabía que era tan difícil hablar de eso. Sí, como que sí te juzgan. ¿Pero por qué?
Y yo, no, ya, o sea, ya en la plática conversacional, o sea, normal, fuera del chiste, fuera de la comedia, sí digo de que ya prefiero él, ¿por qué no puedo? Explicar mis razones. La verdad, sí, lo prefiero. Ya es mentira, pero... No, más o menos, pero sí, es un tema muy complicado y todavía hacerlo que dé risa es aún más retador, yo no sabía eso. Oye, pues nadie es profeta en su tierra, igual en otros lados te va más chido con esos temas, porque Puebla sí... Pues yo recuerdo, así entre aquí confesiones, en algún momento de mi vida antes de ser mamá, mucho antes de ser mamá, tenía chistes de no ser mamá. Y también recuerdo eso, que varias veces me fue muy mal con ciertos beats, o sea, como que veníamos risa. Entraba esa parte de no ser mamá y de burlarme de las situaciones de las mamás, o sea, así de que sus bebitos con mocos y bla, bla, cosas que estoy viviendo hoy en día, ¿verdad? Y sí, el silencio sepulcral, ¿no? Yo lo abordo desde las razones que la gente te da como para convencerte de sí tener un hijo. Y está válido, está padre. Como que no estamos en ese punto en el que la sociedad acepte de manera natural que hay gente que no quiere tener hijos y ya. Entonces entra, o sea, automáticamente es un choque con el, ¿pero por qué no? ¿Pero qué? ¿Pero qué? Entonces, eso ha sido muy retador. Y la otra parte es que yo, como a muchas mujeres comediantas, estamos en un nicho donde hay muchos hombres, ¿no? Entonces, como pues yo aprendí a hacer comedia con cosas que les dan risa a los hombres. Claro. Y entonces, cambiar ese switch, a cambiar el de... No quiero quitarle la risa a los hombres porque no es algo que estoy buscando, pero hacer que todos se rían. O sea, como no decir cosas que no quiero decir solo por dar risa, pero también no excluirlos de mi comedia porque no estoy buscando eso, o sea... Como dentro de mis chistes de no maternidad, yo siento que no solo las mujeres hablamos de eso, ¿no? O sea, hay gente como mi esposo que no quiere paternar, ¿no? Entonces, y está bien, o sea, está bien hablar de eso para ambos sexos, porque automáticamente cuando pensamos en los hijos pensamos que es un tema de mujeres, y yo siento que no es así. Entonces eso ha sido complicado. Que bueno, más bien también situar el centro de tu comedia en lo que tú quieres decir y no tanto en quién quieres excluir o no. Ajá. Sí, totalmente, sí. Pero pues sí, me ha costado como encontrar ese punto medio, ¿no? O sea, como decir cosas que sean... No decir chistes porque los acepten, pero cosas que sean compatibles con ambos lados de la moneda. Sí, y a veces es cierto que hay rutinas o beats, chistes incluso, que cuesta mucho trabajo encontrarles el modo y a veces los dejas descansar, pasa un tiempecito y dices, ya sé cómo, y lo vuelves a trabajar y lo vuelves y ya pega, ¿no? O sea, como que también hay experiencias de vida o conversaciones o convivencia con otras experiencias que ayudan a que los chistes conecten mejor. Sí. Oye, y cuéntanos tu experiencia como productora. Yo sé porque un pajarito me dijo que próximamente van a estar en Puebla las Estrogenias. ¡Qué emoción, sí! Voy a confesar cosas, es la primera vez que yo produzco un show de tantas comediantes. Es un gran peso y responsabilidad. Cuéntanos, a ver, ¿quién va a estar? Van a estar 12 comediantas de toda la República, de Tijuana, de Oaxaca, de Tlaxcala, de Puebla yo, de Ciudad de México, de todos lados. Va a estar, digo todos los nombres. A ver, ¿te lo sabes? Va a estar Anton, va a estar Saula, va a estar Raquel Aedo, va a estar Beth, va a estar Mariana, Ana Bacana, La Diabla, Bel Sarabia, Gis, la Monosaurios, María. María. ¿Quién más me falta? Victoria Barrera. La Vicasauria y espero no haber dejado a nadie. ¿Y tú? Y yo. ¡Eso! ¡Wow! Las Estrogenias en Puebla. Oye, cuéntanos, ¿dónde, cuándo, cuánto? Mira, decidimos hacer 2 shows, 2 horarios. Va a ser 6 y 8 de la noche en nuestra sede de la comedia poblana, Zompantli, Cholula. Bueno, poblana, pero cholulteca. Tiene un costo... Como si fuera otro país. Sí. Con su propia moneda, dice. Unos 200 pesitos que sale mucho más barato que ir a Tijuana, ¿no? Por ejemplo, es una ganga.
Y pues esperamos que todos los que escuchen esto y más puedan ir a gozar. Yo creo que yo tuve más ganas de hacer este show porque he escuchado la mayoría y cómo las disfruto, la verdad. Oye, ¿y cómo ha sido para ti esta experiencia de producir comedia? La verdad es que fue muy estresante hasta que aprendí que no se hace sola, ¿no? Como en cualquier proyecto, me apoyé obviamente de juntas, de todas las comediantas y de muchas amistades también en Puebla que han sumado su granito para que sea un gran show. La verdad es que yo no me considero experta en nada de la producción, pero considero que soy muy buena teniendo amigos talentosos. Voy a repetir porque sí nos faltó una comediante muy importante que viene de Oaxaca, que es Mariana Quien. Eso. Entonces, de Ciudad de México vamos Raquel Aedo, Gisa Ratia, Victoria Barrera, María y su servidora Anton Chingona. Del Estado de México va Abel Sarabia, de Tlaxcala Saula Mandujanevsky, de Oaxaca Mariana Quien y La Diabla, de Tijuana Ana Bacana y Beth Barrera y nuestra comediante local y productora Cintia Peñalosa. Ahora sí que de norte a sur, de este a oeste, la comedia de juntas presente. Sí. Pésima rima, perdónenme. Pero... Cueste lo que cueste, yo iba a decir, porque sí, o sea, se la ha invertido. Mucho trabajo, gracias por apoyar ahí también la comedia local, nacional y pues súper importante pues estas redes que se están tejiendo a través de juntas, porque si bien es cierto que muchas comediantes se conocían entre ellas y estuvieron también por ejemplo en alguna, sí, en el Festival de Comedia de Oaxaca que fue totalmente femenino, pues también el tener espacios para trabajar juntas, para conocernos, incluso para apuntarnos, ¿no? Así de que, oigan, voy a ir a Puebla, ¿quién se apunta? Y de repente atrás 12 personas y ahí vamos a estar. Yo quiero decirles que estos 2 shows, es como que la culminación, pues, de un sueño de trabajar todas juntas. En mi caso, ¿no? O sea, sí lo veo y sé que va a salir súper chido y me encanta el entusiasmo de estarnos organizando, que dónde nos quedamos, que aquí, que allá. Y pues lo que dice es la importancia de hacer comunidad. Va a estar increíble. Si usted nos escucha desde Puebla, le esperamos este 30 de marzo, de mayo, sí, de 30 de mayo en Son Pantry. Y vámonos a un corte y regresamos a seguir platicando con Cintia Peñalosa. ¡Wee! En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Regresamos. Y vámonos a lo que sigue, que es ya nuestra famosísima dinámica que no requiere más que tu inconsciente, como la mayoría de nuestras decisiones. Te vamos a decir 10 palabras y nos vas a decir lo primero que se te venga a la mente, sin pensar, como cuando aceptamos nuestros primeros shows en lugares donde tienes que llevar 10 invitados y no te pagan nada. Entonces, ¿estás lista? Sí, no, ok, bueno, sí. Las psicoanalistas deben de estar muy orgullosas de nosotras con esta sección, ¿eh? Ay, sí, menos Freud, ¿no? Sí, no. Aquí no se le tiene envidia a ningún nepe. Ay, pues soy esa señora del barrio. Bueno, ¿lista, Cintia? Sí. Tienes que decir lo primero que piensas, ¿eh? Nada de estar ahí. No tiene que ser solo una palabra, o sea, puede ser toda una oración, lo que se te venga a la mente si quieres describir algo, o sea, no te limites, pues. Va. Escenario. Vivencias. Ciencia. Emociones. Ego. Toda mi carrera, y sí. Éxito. No lo tengo definido todavía. Miedo. Algo que pasa para crecer. Ok. Micrófono. Una voz externa. Risa. Una comprobación de la verdad. Error. También algo que tiene que pasar para mejorar. Censura. Algo que nos tenemos que quitar para hacer comedia. Confianza. Algo que a veces falla, ¿no? Se tiene que buscar. Wow. Sí. ¿Qué tal el inconsciente de Cintia? Sí. Me gusta eso de que el éxito todavía no está
construido y que el miedo pues hay que atravesarlo, ¿no? Yo creo que, bueno, es que siento que el miedo para mí también está como muy compaginado con el error en mi carrera científica y en mi carrera creativa. Entonces es como, pues lo tienes que hacer. Es que se vuelve una cosa ahí paradójica, ¿no? Porque la ciencia empírica es prueba y error. Totalmente. Pero de pronto los paradigmas científicos se vuelven muy duros de no te puedes equivocar. De eso básicamente se trata la ciencia. Sí. Y la comedia lo mismo, ¿no? Va de perder ese miedo a equivocarse, a hacer el ridículo, porque además... lo decíamos en el primer bloque, ¿no? Cuando hablabas de las contradicciones, pues del principio, o sea, la fórmula exitosa del chiste es el error. Como que al público le das dos premisas, A y B, y ellos creen de, claro, va a resultar C, y no, el chiste resulta F o Z o lo que sea. O sea, como que esto de equivocarnos y hacer que la gente se equivoque en las preconcepciones que está haciendo sobre cierto tema es como la médula central de la comedia. Entonces está súper chido como... pues esta actitud de aceptar el error y de querer equivocarnos, porque aunque nos marquen que no debe de ser así y que hay que hacer un chiste cada 30 segundos y que todo pulido y tal, pues el principio básico de la comedia es el error. Sí. Creo que cuando yo aprendí a soltar, o sea, cuando aprendí a divertirme con el error, porque yo era muy de que ya la cagué, y cuando aprendí a cotorrear con eso, el típico hacerlo evidente, las cosas fluyeron mejor, o sea, me empecé a divertir, empecé a decir como también equivocarse está padrísimo. Oye, y también en otras áreas de tu vida has notado eso, o sea, como ahora la comedia te dio esa visión, también haces ciencia desde esa visión. La comedia lo que me dio es justo esto que estás diciendo del estereotipo de lo que tiene que estar bien en la ciencia, y como que el camino muy marcado que yo tenía sobre qué quería hacer con mi carrera científica, y que después había pequeñas cositas que no empataban con esa visión, hasta las más tontas, como de casarme, ¿no? O sea, casarme haciendo un doctorado era como, ¿cómo crees? Estúpida, tienes que estar 50 horas en el laboratorio. Y entonces yo empecé a decir como, pero ¿y si no quiero ese camino tan cerradito? ¿Qué pasa, no? Y lo que me dio la comedia de que hay muchas maneras de hacer las cosas y no hay camino que esté mal, eso me dio mucha paz para mi carrera científica. Me encanta, justo llegando a nuestra cabina de grabación en San Miguel, Chapultepec. Porque somos una radio itinerante ahora. O muy empoderada con varias sucursales. También. Y vi un stencil en la pared que decía... todos los caminos son equivocados, arriésgate, o algo así. Me encantó. Y es como esto que dice Cintia, ¿no? Como tú inténtalo, puede haber ya las sendas, ¿no? Como la senda del stand-up en Puebla, pero puedes decidir irte por la libre. Ajá. No, y además, por ejemplo, me gustó mucho cómo casó, o cómo se vio ahí el inconsciente de Cintia con la parte científica, que la risa era una comprobación de algo. Me encantó esa definición, porque pues justo es una sensación de complicidad, de que la gente te está dando la razón en esa observación que estás haciendo, ¿no? O desde dónde lo definiste, ¿por qué? Sí, totalmente eso, es como, bueno, yo lo veo de esta manera, pero lo que hablábamos, la conexión se traduce en el escenario para mí en risa. Claro. O sea, cuando lo que yo estoy diciendo llega a ese propósito que es hacer reír, pues ya, ¿no? Ahí llegaste al resultado que querías. Sí. Me encanta. Oye, Sin, ¿y qué prefieres? ¿Un Nobel o un especial de Netflix? El Nobel trae $1 millón de pesos, ¿eh? ¡De dólares! ¿Qué? De pesos. Ay, pobrecito. Oye, pero las regalías de Netflix, ¿cómo van a estar o qué? Más de $1 millón. No sé. Creo que ahorita en esta etapa, o sea, bueno, hablamos de la comedia y todo. Yo hice mucho las paces con que mi carrera científica tomara un camino diferente al que yo quería. Entonces, creo que le estoy dando prioridad a otros aspectos de mi vida en este momento que me hacen preferir el especial de Netflix. Pronto en sus pantallas. Con esta determinación que tiene, seguramente va a suceder antes de lo que te imaginas. Por favor, ¿qué prefieres? Porque hablamos también de que eres docente. ¿Ser la maestra inspiradora que todos recuerdan o la comediante que nadie olvida?
Y yo creo que ahí sí, la docente inspiradora. O sea, sí busco, yo no doy clases por otra cosa más que por compartir lo poquito o mucho que sé. Sí me gustaría que mis alumnitos me recuerden así. Tal vez me recuerdan como la gritona, pero bueno, vemos. Bueno, si tus estudiantes nos están escuchando, estaría buenísimo que nos compartan desde dónde las está inspirando, porque también la forma que tienes de vivir tu vida es inspiradora. O sea, en otros episodios hablamos de que hay profesiones que parecen no empatar con la vida de la comedia, ¿no? Y en algún momento justo platicábamos de qué pasa cuando tus estudiantes ven tu video viral, ¿no? Y entonces eres la autoridad en el salón de clases, pero de repente, ay, sí, mi maestra. Pero también en el escenario. Oye, educando. Entonces está súper chido. Yo sí apelo mucho o sea, lo decía de chiste al principio, pero a la fragmentación. Yo siento que las cosas no tienen por qué estar peleadas una con la otra, pero también sí como saber dividir bien qué, ¿no? O sea, como, sí, yo sé que soy muy chistosa, puedes ir a ver un show mío, pero adentro del salón también es como, vengo a otra cosa. Uh-huh. No vengo a hacerte reír, vengo a enseñarte algo. Uh-huh. Ya después cotorreamos si quieres, pero ahorita no. Sí, de acuerdo. Oye, ¿y eres maestra estricta? No, yo creo que, o sea, soy muy relajada porque yo no era en la universidad la mejor estudiante del planeta, la verdad. Yo tenía mucho esto de, pues es una etapa de tu vida que no se va a repetir, ¿no? O sea, sí estás ahí para aprender, pero también es una etapa en donde vives un chorro de cosas que no se van a repetir. Somos la generación YOLO. Sí, sí. Entonces, nada, yo sí creo que hay muchas formas de trabajar y de ver la vida y muchas inteligencias, entonces no puedes encerrarte a la teoría. Y soy muy flexible con eso, sí. Oye, ¿y como comediante eres más severa o...? Soy muy severa conmigo misma. Claro. Soy muy crítica con mi trabajo, yo sí me grabo y me cagoteo a mí misma, me latigueo, pero también me permito soltar, ¿no? Digo como, bueno, ya viste que hiciste mal, vuelve a intentarlo. Buena científica, así como, mira, vamos a probar esta variable, no funcionó, sí. Probamos otra. Buenísimo. Oye, pues qué padre, Cintia, y... Gracias por darnos esta mirada a tu inconsciente. Vámonos y regresamos rápidamente. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Ahora sí, Cintia, tu momento de brillar. Cuéntanos qué proyectos tienes, dónde te seguimos, dónde te aplaudimos, dónde te encontramos, te contratamos, etcétera. Jesús Cristo. Bueno, yo ahorita mi proyecto más grande sí es el show de Estrogenias. Es el inmediato y es el que tiene toda mi atención, pero esa semana también voy a estar en el Festival Babieca, que es el festival de payasas, y me dieron un espacio como varieté de comedia, que es el stand-up. Entonces ahí voy a estar, muy bonito. Y en junio creo que voy a ir a Monterrey, todavía no estoy muy segura de eso, pero ahí estamos. ¿Sí? ¿Cómo estás en redes? Estoy como @sinchiste, CYN, o sea, de Cintia, pero sin chiste. Oye, cuéntanos más de eso de Babieca. Está muy bonito, es un festival que hacen todos los años de de comedia tradicional, de payasas. Es un festival de mujeres y es un festival que tiene que puede ya lleva varios años existiendo y traen talento no solo nacional, sino también de varios lados de Latinoamérica y dan espectáculos, pero también dan talleres de distintas cosas. La mayoría de los talleres no tienen costo, pero hay algunos que sí. Y pues nada, se trata de explorar esta comedia tradicional. Bueno, yo lo veo como... O sea, pero también haces clown. Yo no hago clown. Va a estar como varieté. Yo voy a estar como varieté de comedia, sí.
No, pues buenísimo, qué padre. Deberíamos de traer a las payasas de Babieca, ¿eh? Sí, mis amiguitas de Babieca, si escuchan esto también, vengan. Sí. Y ahí escríbanos también en las redes sociales para que pues nos digan qué les quieren preguntar, qué quieren saber. ¿En qué fechas es Babieca? Babieca es la semana la última semana de mayo. Ok, perfecto. Sí. Como por ahí del 26. Del 26 al 31, sí. Ah, buenísimo. Oye, Cintia, y ahorita que nos estás dando tus redes, ¿cómo manejas esa doble vida? Como de, la biotecnóloga es viral en TikTok, no te importa, si te da pena. Ya no me importa, sí, hubo un tiempo que sí lo censuré mucho, ¿no? O sea, como la doble vida, Clark Kent y Superman yo. Ajá, se quitaba los lentes, ¿no? La bata. Comediante. No, pero sí lo censuraba mucho, ahorita no, porque ya hice las paces con que, bueno, soy todo esto, y qué padre. Y aparte siento que como que mi personalidad y la comedia no le quita valor a lo que hago como científica, entonces está padre que lo conozcan. No creo tampoco que mis amiguitos científicos lleguen a mis redes, la verdad, no. Oye, ¿haces chistes de ciencia? Todavía no tengo ninguno porque estoy tratando de encontrar la manera de tocar temas muy específicos de lo que yo hago como biotecnóloga, pero pues quitando esta barrera de hablar de cosas que la gente no entiende a veces. ¿Conoces a Lumara, la bióloga? Sí. Yo a Lumara, tengo una historia rarísima. A Lumara yo la conocí hace 10 años más o menos en un campamento de yoga. ¿Qué? Ni ella ni yo hacíamos comedia. Las amo, Ya, científicas. los destinos ya se estaban Guau. cruzando por ahí. Ya. Y ya, o sea, nos conocimos ahí, amo a Lumara, y cuando yo empecé a hacer comedia, me di cuenta que ella hacía comedia, y ella empezó mucho antes, ¿no? Y yo dije, qué cagado. Y claro, es la reina de la ciencia, de la divulgación científica con comedia. Sí, amo. Tengo mucho que aprenderle. Gracias a ella aprendí que las serpientes tienen 2 clítoris, las malditas. Afortunadas. Sus videos de hongos alucinógenos me encantan. Vayan a seguirla y hay que tratar de conseguir una entrevista con ella. Sí, bájalo, hagámoslo. Y bueno, Cintia, tenemos ya para ir cerrando algunas preguntas, como un poco reflexivas, ¿no? Más bien, ajá, sí, como que a ver. Si pudieras regresar en el tiempo a esa versión tuya que dudaba que hacer stand-up iba en serio, ¿qué le dirías? Híjole, ay, ¿qué fue? Y yo. algo pispireto ya para cerrar. Una leve. Fíjate que el tema es que cuando yo empecé a hacer comedia no lo dudé. Más bien yo creo que esa Cintia de empezar a hacerlo sin que nada le importara debería venir a recordarme por qué lo hicimos. Muy bien. Sí, yo creo que es al revés. Yo creo que debería de visitarme mi yo que no le importó y decir, pues que no te importe todavía, qué padre. Ok, Cintia del pasado, te invocamos a esta conexión porque además está haciendo cosas muy importantes, esta Cintia del presente, y vendría bien esa inyección de entusiasmo, ¿no? Para lo que viene y para seguir construyendo cosas. Me encanta. Y bueno, estamos por despedirnos de la emisión de hoy, pero recuerden que estamos en Spotify y en SoundCloud. Escuchen nuestros programas anteriores todas las veces que quieran, y también nos pueden encontrar en la página de CIMAC Radio. Y ya saben, como cada semana vamos a cerrar con el mantra de la semana, que ya lo vamos a hacer en tazas o algo así, o tatuado en la espalda. No, yo no me tatúo, pero eso es tema de otro programa. Aunque sea en una playerita, ¿no? Viene muy bien el mantra porque nos hablaste de muchas experiencias en el escenario donde hay diversas emociones, pero estás piensa y piensa que ya venga el chiste, apúrate, ¿no? Y entonces este mantra está muy dirigido a quienes nos ponemos nerviosas antes de entrar a escena o andamos sufriendo días antes, ¿no? Eso he escuchado que es muy común entre comediantas, o que de plano no se han presentado, no se han animado a subirse porque nos da miedo el escenario. Entonces, el mantra es para ustedes, repitan para sí mismas: el miedo al escenario se acaba cuando cae el primer chiste. El miedo al escenario se acaba cuando cae el primer chiste. Bueno, ahí sí, por eso es importante tener un buen chiste los primeros 30 segundos.
diría nuestro maestro Nicho. 7 días después y seguimos esperando, dice. Sí, no, hay cosas que sí hay que hacer caso. Y bueno, muchas gracias por escucharnos, compartirnos, por reírse con nosotras, y recuerden que la comedia también es ciencia, requiere ensayo, error y mucha inteligencia. Ay, hasta rimó. Me gustó, venga. Ya la otra vamos a hacer raperas tú. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme. Qué bonita experiencia. Yo creo que me uno al mantra, me uno a la prueba y error, me uno a intentar nuevas cosas, aunque creamos que ya es un poquito tarde. Sí. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana con más risas, más historias y más mujeres que no necesitan permiso para ser fabulosas. Adiós. Bye. CIMAC Radio presentó. Juntas en la comedia. ¿Juntas ni difuntas? No. Pero sí estamos más vivas que nunca. Juntas convertimos la comedia en poder. Juntas creando en todo el país. Juntas riendo fuerte. Juntas reinventando el humor. Juntas cambiando nuestro mundo. Una risa a la vez. Juntas en la comedia.